Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. El tema que hoy vamos a tratar es el tema número 35 y es: Dios forma el carácter para realizar sus propósitos en sus hijos. Dios forma el carácter para realizar sus propósitos en sus hijos. Ese es el tema del día de hoy. Vayan abriendo en Hechos capítulo 13. Ahorita les voy a decir los versículos, pero vamos abriendo ahí. Nos quedamos donde habíamos visto a Pablo y a Bernabé en la iglesia de Antioquía, ¿se acuerdan? El Espíritu de Dios había hablado, los había apartado para la obra del ministerio. La iglesia de Antioquía escuchó, pero también obedeció lo que Dios había dicho. Oraron por ellos, les impusieron las manos y los enviaron, dice la Biblia. En esencia, en ese día, diríamos que se ordenaron a dos personas, por así decirlo, como en el ministerio de misioneros, Pablo y Bernabé. En algún momento, en algún punto de la historia, que no está claro, ¿verdad? No está claro cuándo, cómo y quién, ¿no? Entra Juan Marcos allí, el que escribió el Evangelio de San Marcos, ¿sí? Entra allí, pero entra en la historia porque Bernabé y Marcos eran primos, ellos dos. Bernabé y Marcos eran primos, y entonces el autor del Evangelio de San Marcos es Juan Marcos, que se agrega a este equipo misionero. O sea, ya eran tres. En ningún momento del pasaje que leímos y que vamos a leer se menciona su nombre, sino a la hora de ser enviados para la misión. En ningún momento se habló de que se estaba orando también por Juan Marcos, pero de alguna forma quizás Bernabé, siendo primo de él, pensó que sería, pues qué buena experiencia que también él fuera a esta obra misionera, ¿ya? Y lo invita posiblemente, ¿no? Y es el primer equipo misionero que sale de la iglesia de Antioquía para ir y avanzar en la predicación del Evangelio. Cuando ellos llegan a la región donde se dirigían, resulta que terminan en otra ciudad llamada también Antioquía, pero ahora es Antioquía de Pisidia, ¿sí? Y Pablo tuvo una primera ocasión de predicar la palabra en la sinagoga, también se nos dice allí. Era costumbre de Pablo de ir en el día de reposo, que en este caso era sábado, para predicar la palabra, porque entendía que ese día posiblemente iba a encontrar un gran número de personas en la sinagoga, porque era reglamentario que ellos estuvieran allí. Y más bien lo que Pablo hace es algo que bien Esteban hizo en su momento cuando fue apedreado, ¿se acuerdan? Que empezó a hablar y a predicar que aquel día Dios había mostrado su gloria a Esteban, y es ahí donde le quitan la vida, lo apedrean a Esteban, ¿sí? Esteban tomó la historia del pueblo judío desde Abraham, y luego pasó por Egipto y salieron de Egipto, y Dios los llamó, Dios los envió al desierto. Pero el énfasis que toma Esteban ante esta narrativa en ese tiempo fue de un pueblo en rebelión continuo, ¿sí? Contra Dios, y cómo Dios terminó juzgando a este pueblo. Esa es la narrativa que Esteban agarra como pasaje. Pero Pablo también agarra este pasaje, la misma historia, toma esa historia, comenzando de los patriarcas, Egipto, del desierto, pero toma otro énfasis el apóstol Pablo. El énfasis del apóstol Pablo no es tanto la rebelión del pueblo de Dios a través de la travesía, ¿no? Sino ahora toma un rumbo de la provisión de Dios para con su pueblo. Él es su provisión,
mientras ellos marchaban en rebelión. Ya Esteban lo dijo, que ellos marcharon en rebelión y constantemente se rebelaban contra Dios y Dios los juzgó, ¿no? La primera generación que salió de Egipto sobre el desierto no cruzó a la tierra prometida. Dios los juzgó ahí murieron en el desierto. Pero ahora Pablo toma esa historia para hablarles que Dios es bueno, que Dios ha sido provisto para ellos, que durante el día salía una nube y los dirigía, durante la noche había una columna de fuego que los dirigía. Entonces habla precisamente de la provisión de Dios para con su pueblo. De forma tal que si tomamos ambos pasajes, tanto de Esteban como de Pablo, y ambas perspectivas, entonces nosotros podemos ver y nos declara la palabra el carácter de Dios que se muestra. Sí, Dios es un Dios que juzga, pero también es un Dios de misericordia. Está exponiendo, luciendo el carácter de Dios en esas dos perspectivas que hace tanto Esteban como Pablo. Todavía es evidente que expone Dios su carácter, ¿sí? Su diversidad de carácter que tiene Dios, para que entendamos que Dios es amor, pero que también es justicia. Porque tú puedes ver la rebelión del pueblo a través de la narrativa de Esteban, y tú puedes ver la provisión de Dios a través de la narrativa de Pablo, en la misma historia, y uno concluye que verdaderamente nuestro Dios es un Dios fiel en sus promesas, fiel a lo que Él ha dicho que hay que hacer, independientemente de la reacción de la otra persona. Dios es fiel. Él es Dios que nos ha llamado a ser como Él, a tener su corazón, a tener su carácter, a ser semejantes a Él. Entonces, repito, estamos en Antioquía con Pablo y Bernabé, ahora con Juan Marcos que se ha agregado, y ahora vamos a ver el capítulo 13, versículo 13 al 16. Capítulo 13, del versículo 13 al 16, ¿sí? Entra en escena Juan Marcos, se agrega a este equipo misionero y ahora sale hacia nuevos territorios a evangelizar, y esto es como el texto comienza a decirnos. ¿Ya lo tienen? Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose, ese Juan es Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasaron de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga de un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, o sea, a Pablo y a Bernabé: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hizo una señal de silencio, o sea, ¿no? Con la mano dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Nota que Lucas, el que narra todo este libro de los Hechos, ¿sí? Él comienza a relatar la primer travesía, el primer viaje misionero del apóstol Pablo con Bernabé, el inicio de la gran comisión que Dios les había dicho ir por todo el mundo. Acuérdense que ya habían pasado por Jerusalén, ya habían pasado por Samaria, por Judea, y ahora Pablo y Bernabé empiezan por todo el mundo, ¿no? A la gran comisión hacia la región gentil, ¿no? A los que en esta ocasión Pablo y Bernabé empiezan a hablarles. Es que hay tres componentes en el ministerio o en el equipo misionero, ¿sí? Y entendemos que Dios quiere algo bien especial. ¿Qué tres componentes? Pues era Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Pero ese Juan Marcos, el que eventualmente escribió el libro de San Marcos, Lucas es cuidadoso en referente el porqué del abandono de este equipo. Si nomás eran tres,
Imagínense, es como la canción Ya nada más quedamos dos, ¿no? Y después quedamos uno, ¿no? ¿Se acuerdan de la canción de los elefantes, ¿no? 3 elefantes, 2 elefantes, un elefante, ¿no? Y entonces fue muy cuidadoso Lucas, o muy reservado. No nos dice qué hizo o qué hizo que Marcos abandonara a la misión tan importante que era predicar, porque Marcos había escuchado de esto. Apenas acaban de llegar de Panfilia y Marcos dice: yo no continúo, yo me regreso a Jerusalén. Las especulaciones que a lo largo de la historia han abundado referente al por qué Marcos abandonó a este equipo de misioneros, ¿no? Algunos piensan que quizás Marcos no le estaba gustando la idea o el hecho de que como que se veía muy claramente como que Pablo iba a ser la cabeza ahora, ya no Pedro, ¿no? Porque él venía de Jerusalén, Marcos, y como que Marcos tomaba a Pedro como el líder de la iglesia, y como que ahora le estaban dando, no sé, como que celos. Son especulaciones que dice a lo largo de la historia, ¿no? Porque Lucas es muy cuidadoso al no mencionar el por qué, porque él estaba allí, estaba presente al narrar todo esto. Y que Bernabé iba a tomar un segundo lugar. Acuérdense que Bernabé era primo de Juan Marcos, entonces como que le entraron celitos, ¿no? Podemos decirlo así. Algunos piensan que Marcos también abandonó a este equipo porque diríamos que era menos experimentado, por así decirlo. Quizás no estaba preparado para esta obra, ¿no? Estaba atemorizado porque Pablo y Bernabé cada vez se iban moviendo a regiones donde cada vez el peligro estaba más al día, ¿no? Con ellos. Y Juan Marcos vio todo esto y como que ya no se le hacía muy familiar, porque ellos no habían salido de Jerusalén. No se le hacía muy familiar que estuviera de ahí en Panfilia, estuvieran ahí en Antioquía, en Pisidia, ¿no? Como que no estaba muy habituado, y que tal vez por eso. A lo mejor Marcos no estaba preparado para emprender la misión, ¿no? Dios nos envía a hacer cosas, hermanos, de plantar una iglesia o ser misioneros, pero Dios nos envía cuando nosotros estamos equipados y listos para afrontar las circunstancias a lo cual Dios nos ha llamado y que tenemos que lidiar constantemente. ¿A poco no? Dios nos llama a lidiar con gente de buen carácter, de mal carácter, ¿no? Y tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Ayer escuché sobre un libro, ¿no? El hombre y sus temperamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre es constante en cambiar. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que no me conviene? ¿Qué es lo que sí me gusta? No, yo expongo porque así soy yo siempre digo lo que me molesta, y no somos prudentes. Otros que callan demasiado, ¿no? Lo que las mujeres callan, lo que los hombres callan, ¿no? Y que nunca se lo llevan hasta la tumba. Pero hay otros que no, hay otros que se exponen, se explayan y dicen de más. O sea, ahora sí que ellos hablan para pensar, y Dios nos invita: piensa para hablar. Esa es la sabiduría, esa es la misericordia, ¿verdad? No entraré en detalles de especulaciones que yo puedo hacer, pero cuando Pablo comienza a preparar su segundo viaje, hermanos, y a Bernabé se le ocurre mencionar cuando ya Pablo ya regresaron de su primer viaje, Pablo empieza a programar su segundo viaje, ¿sí? No vamos a entrar en detalles, posiblemente después, porque ahorita no se abarca ese, pero posiblemente después. A Bernabé se le ocurre mencionar el nombre de su primo. ¿Cuál era el nombre de su primo? Marcos, ¿no? Para que les acompañe. Y Pablo luego se levanta y dice: Juan Marcos, no, Señor. Todos menos Juan Marcos, ¿sí? Él no viene con nosotros. ¿No se acuerdan que nos abandonó en Panfilia? ¿No se acuerdan? Por sus emociones, porque a lo mejor se estaba
no estaba tomando su dieta, a lo mejor no había agua de la que él pedía, a lo mejor no había la comida que él pedía, pero no sé, pero él nos abandonó. Y yo creo que Pablo, en cierta forma, no tenía como que un resentimiento contra Juan Marcos. Yo creo que Pablo estaba consciente de que Marcos, por el hecho de que los había abandonado en la primera misión, se produjo como que él no tenía esa misión de ir a estos viajes misioneros. Pero cuando Bernabé escucha que Juan Marcos no va con ellos, entonces se produjo entre Pablo y Bernabé un altercado, ¿sí? A veces, hermanos, a veces pensamos que en las iglesias, entre los líderes, entre los no va a haber problemas. Vuelvo a exponer, porque todos tenemos temperamentos diferentes, ¿sí? Porque vemos que los líderes son piadosos y dicen no, nunca va a haber altercados, nunca va a haber problemas de las cosas. Pero tanto Pablo era piadoso como Bernabé se menciona constantemente que era un hombre piadoso. El texto más adelante, que vamos a ver posteriormente, no hoy, ¿no?, nos va a decir que en capítulos más adelante nos va a decir que este altercado que tuvo Pablo y Bernabé no fue tan pequeño, hasta el punto que se dividió Pablo y Bernabé, y Pablo se va con Silas y Bernabé se va con su primo Juan Marcos a evangelizar a zonas diferentes. Vean cómo es, ¿no? Hay algo que nosotros tenemos que aprender. Y es lo que quiero ir haciendo al trayecto del mensaje de hoy. Cómo tomar pequeñas porciones del pasaje e ir también transmitiendo ciertas lecciones de lo que vamos a estar escuchando el día de hoy, ¿no? Primero, quiero que apunten, el carácter es importante a la hora de hacer ministerio. Ay, hasta se me enchinó la piel. El carácter es importante a la hora de hacer ministerio. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros adquirimos conocimiento mucho más rápido que lo que adquirimos de carácter, ¿verdad? Podemos cursar un curso intensivo en un año que en un seminario regular lo daría en 4 años. Es como hoy la prepa, ¿no? Algo así, ¿no? Que la estudias en 1 año y medio. Regularmente se estudia 3 años, más o menos, ¿no? Entonces, o hay carreras en la universidad que estudias 3 años en una privada y estudias 5 años en una regular, ¿no? Y tenemos una cantidad enorme de conocimiento, pero lo que estamos, y estoy seguro, es que en ese año que se produjo de conocimiento, no preparó al hombre con carácter para manejar el conocimiento recibido. Por eso es que luego lo que ocurre en este caso es que el conocimiento se convierte en envanecimiento. Yo lo sé más, yo acabo de salir de la escuela, yo sé mucho, que quién sabe qué y toda la cosa, ¿no? Y muchas veces el conocimiento se constituye en una piedra de tropiezo, hermanos, en el camino, cuando debió haber sido todo lo opuesto, que mi conocimiento me haya producido también carácter, ¿sí? Cuando nosotros adquirimos un conocimiento de 1 año, vuelvo a decir, no me forma quizás el carácter que yo debo de tener, pero si yo regularmente me meto a la universidad 4 o 5 años de conocimiento, me va a formar un carácter, incluso hasta de disciplina, ¿no? Porque ahora voy a entrar, ¿a qué horas entro? A las 7 de la mañana, imagínense 4 o 5 años recibiendo enseñanza e irme cada día a las 7 de la mañana, ¿verdad? Que se forma un carácter, un hábito también, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas? Precisamente se requiere que nuestra vida esté en completa armonía
con lo que yo voy aprendiendo y voy transmitiendo. Dice la Biblia que por sus frutos los vamos a conocer. O sea, no me digas que vienes de la mejor universidad X, sino muestra que vienes de allí, ¿no? Entonces, estando Pablo ahí sentado, dice, con Bernabé, acuérdense, retomemos la porción bíblica que leímos, están sentados en la sinagoga allí, ¿sí? El primer día de la semana los invitan a hablar. Si tienen algo para nosotros, háblenos, ¿no? Y les dicen, si tienen algo que decirnos, díganlo. Y el texto nos dice que primero leyeron la ley, después leyeron los profetas, como era costumbre de cada sábado estar haciendo eso constantemente. El orden así iba, ¿no? Y luego si había alguien de la congregación cuyas credenciales, por así decirlo, eran más o menos conocidas por ellos, les invitaban sin que ellos estuvieran preparados, ¿no? Sino nada más llegó alguien, mira, yo he entendido que el hermano tal viene y es maestro de ¿quiere decir algo, hermano? O sea, tenías más o menos sus credenciales ahí, ¿no? Y eso fue probablemente el caso de Pablo, ¿no? Y Pablo, acuérdense, sus credenciales ¿qué eran? Era fariseo de fariseos. Había sido entrenado en la ley, había sido estudiado bajo Gamaliel. Gamaliel era uno de los eruditos en ese momento. Fue rabino Pablo, parte del Sanedrín también. Tal vez por eso vieron a Pablo allí, y no tanto a Bernabé, pero sí a Pablo, y dijeron, mira, ahí está Pablo, vamos a decirle a ver si tiene algo que decirnos. Y Pablo pues fue, luego dijo, de aquí soy, ¿no? Versículo 16 de 13-16. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano. O sea, vean, tenía autoridad en él. No le causó, ¿cómo le llaman? Pánico escénico, ¿verdad? No le causó nada a él. Él levantó la mano y dijo, a ver, guarden silencio. No, ya voy para allá, ¿no? Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. ¿Se dan cuenta que aquí está hablando a dos grupos, hermanos? Hombres de Israel, o sea, judíos. El otro grupo era gentiles que probablemente eran como Cornelio, con un temor a Dios, ¿sí? Pero se dirige a estos dos grupos, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Versículos 17 y 18. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como que de 40 años, los soportó en el desierto. Imagínense. Nota cómo Pablo enfatiza que Dios, el pueblo estaba bajo esclavitud. Pero ¿qué dice? Que lo engrandeció, estando en la esclavitud lo engrandeció. Y eso no está ahí por accidente, hermanos. Normalmente las poblaciones esclavas son diezmadas en la esclavitud por el maltrato, llámese de todas las índoles económicas, de la comida, y por eso diezman a la población cuando esa población es esclava. Pero aquí, ¿qué hizo Dios con estas personas esclavas? Los engrandeció. En este caso, el pueblo de Dios es llevado a Egipto por 400 años, 4 siglos de esclavitud, y por lo menos eso hubiera sido diezmado, esa población. Y en vez de ser un pueblo diezmado, aquí pasa todo lo contrario. El pueblo se crece, se engrandece. ¿Por qué? Porque Dios así lo engrandeció. De hecho, el temor de Faraón era precisamente en un momento dado. Cuando comenzamos a leer el libro de Éxodo, es justamente, y dice el faraón, cuán grande, cuán numeroso y cuán poderoso es más este pueblo que nosotros los egipcios. Los egipcios son los libertos, los hebreos son los esclavos, y sin embargo los esclavos son numerosos, son más numerosos y más grandes que los libertos. ¿Quiénes son los libertos? Los egipcios.
Tú puedes ver que la mano de Dios ha estado ahí con su pueblo. Ciertamente sí, Él provocó para que en cierta forma escarmentaran, y Dios los llevó cautivos por 400 años, por 4 siglos, ¿sí? Y ahí podemos ver, hermanos, en ese tiempo de 400 años, los saca para llevarlos a la tierra prometida. Tú puedes ver que los planes de Dios son indetenibles. Para el pueblo de Israel fueron 400 años, a lo mejor muchos murieron ahí, ¿no? Habían oído de la promesa de Dios que los iba a sacar, pero pues nada más no se daba, y muchos murieron ahí, muchos murieron. Pero acuérdense que un día para el Señor son ¿qué? Como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, como cuántos horas pasaron para Dios. No sé, a lo mejor unas 6, 7 horas pasaron. Pero para el pueblo de Israel, ¿cuántos años pasaron? 400 años, 4 siglos ahí, ¿no? Así es que Dios es indetenible en sus planes. Cuando Dios se propone hacer algo, Él lo consigue, no importa cuáles sean las circunstancias y sea la fortaleza que se levante contra Dios. Dios lo hace, ¿sí? Es precisamente lo que ves a lo largo de la historia bíblica. El Señor es capaz de hacer camino en el desierto, de hacer sendas donde no las hay, de sacar de donde no hay, ¿no? De fortalecer la debilidad, porque nuestro Dios tiene la gracia multiforme para hacer todo eso, y cuanto Él quiera, es capaz de penetrar y hacer en medio de la nada algo. De todo lo que nosotros podemos ver el día de hoy, Dios lo creó. ¿Saben qué? Por ejemplo, esta bocina, un hombre la creó, pero de algo creado. Pero Dios hizo la materia de algo que no existía. Eso es lo que es el Dios grande. Él es el Dios multiforme, esa gracia que Él tiene para hacer y que se hagan las cosas como Él ha dicho. El hombre puede ser creativo trabajando, ¿no? Creativo, ay, qué bonito, pero de algo que ya existe. Pero nuestro Dios es un Dios creador, de manera que Él llama las cosas como son, aunque nosotros no las veamos, pero Él las llama como son. ¿Por qué? O como si fueran. ¿Por qué? Porque Él conoce la capacidad que Él tiene para hacer de la nada algo. ¿Cuál es tu problema? ¿Enfermedad? ¿Cuál es tu problema? ¿Economía? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuestiones familiares? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuestiones sociales? Bueno, Dios le llama así porque el hecho de que Dios es un Dios creador, Dios lo llama como si fuera algo que no se ve. Pasado el tiempo de la esclavitud, Dios oye el clamor del pueblo y Dios le dice a Moisés: Moisés, he oído el clamor de mi pueblo que está ya en esclavitud, está en Egipto, que por 4 siglos y hasta ahora estoy dispuesto, porque es mi tiempo, a visitarles a ellos y sacarlos y llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel. Estoy dispuesto a hacerlo. Vamos, te necesito a ti para que tú seas quien vayas conmigo. Ahora tú pensarías que después de 400 años de penurias, de tanta cosa que sufrió, como que el viaje a la tierra prometida debería ser más directo, ¿no? Ya veo que ya tienen 4 siglos allí, pero no. Vamos a la tierra prometida, Moisés, pero vamos vía desierto. Vamos vía desierto, donde solo hay arena. Pero como que diría Moisés: oiga, Dios, pues como que, ahora sí, como dice el dicho, ¿no? Como que salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor, ¿no? O Guatepeor, ¿no? Aquí es donde pensamos esto. Dios, en el desierto no hay agua, en el desierto no hay comida. Pero también Moisés no sabía, ¿sí? No sabía cuánto tiempo se iba a aventar ahí en el desierto. ¿Sabes por qué Moisés le dijo a Dios? ¿Por qué vía desierto? Porque para mi pueblo disfrutar de las bendiciones de la tierra prometida necesita pasar por el calor del desierto, donde el calor derrita precisamente
su humanidad, su pecado, sus situaciones de hombres, ¿no? De manera que van a la tierra prometida y ¿qué creen? Se quedan 40 años en el desierto. Moisés no sabía eso. Moisés pensó, bueno, si vamos directo de aquí a allá, más o menos han calculado que eran de 12 a 15 días a lo mucho, pasar sobre un cálculo, pasar a la tierra prometida. Y muchas veces Dios quiere bendecirnos, hermanos, quiere darnos incluso a veces hasta los deseos de nuestro corazón, pero Dios sabe que el corazón no está listo para manejar los deseos que estamos pidiendo nosotros. Y Dios entonces se toma su tiempo. Entonces Dios dice, vía desierto. Como la vez pasada, ¿quieres ir por espíritu o quieres ir por ballena? Bueno, queremos ir en espíritu, pero aún así el espíritu no te va a evitar el desierto. Entonces Dios en este momento le habla al pueblo y les dice, a Moisés le dice, vía desierto los quiero llevar. Porque Moisés había hecho cálculos y dijo, sí, llegamos rápido, bueno, no hay comida, no hay bebida, pero miren, 13, 14 días, pues se puede diezmar el pueblo, pero muchos van a morir porque no tenemos comida, pero no importa, pasaremos, llegaremos. En el versículo 18 que leímos, dice que Dios lo soportó, ¿por cuánto tiempo? Por 40 días, 40 años, perdón, ¿cuáles días? Pablo quiere que entendamos algo del carácter de Dios. Acuérdense, Esteban habló que fueron en rebelión y como fueron en rebelión, Dios los juzgó. Ahora Pablo habla de la bondad, de la misericordia de Dios, de que Dios es un Dios proveedor. Es fácil de ver eso, lo que Pablo está diciendo. Lo que vemos que muchas veces nosotros es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué? Porque dice que Dios lo soportó, ¿sí? Dios lo soportó. Así es que te soporto porque de verdad, ¿no? Te soporto, no lo vean mal. Son conceptos también bíblicos, son conceptos también de cultura, ¿no? Es que te soporto nada más porque eres mi esposo, ¿no? Te soporto nada más porque eres mi hijo. Si no, de verdad que no. Y este pueblo judío llegó al extremo cuando estuvo en el desierto. ¿Por qué Dios lo soportó, hermanos? Porque llegó al extremo de adorar ídolos. ¿Qué pasó cuando Moisés subió a recibir la ley? Dice que como se tardó 40 días, pues el pueblo como que se desesperó y dijo, ¿sabe qué? No, vamos a organizarnos, traigan sus alhajas y vamos a fundir un Dios a quien a nosotros adoremos, porque no sabemos si va a regresar Moisés. Por eso es que Dios lo soportó. De hecho, el fabricar ellos con sus manos a un Dios y luego ir y sacrificar sus propios hijos a esos ídolos que ellos habían construido con sus manos, hermanos. Imagínate cuánto hubo que soportar Dios a este pueblo. La idolatría y luego el sacrificio de sus propios hijos a ídolos hechos de su mano. Dios supo ser fiel, hermanos, a un remanente que estaba en medio de su pueblo. ¿De quién fue fiel, hermanos? De un remanente. No todo el pueblo estaba convencido de que era la forma de adorar a Dios o a ese Dios que ellos habían hecho. No todo el pueblo estaba convencido de ir y meter al fuego a sus hijos en sacrificio a esos ídolos. No todo el pueblo. Había un remanente pequeño y por ese remanente pequeño fue Dios fiel, hermanos, a quien Él había hecho las promesas y a quien Él pretendía cumplir, que todo lo que Él dice se cumple en nuestros días, hermanos. Ahora nosotros, ¿cómo lo podemos visualizar hoy? Nota cómo Pablo resalta el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Dios escuchó a los patriarcas. Dios engrandeció al pueblo. Dios sacó al pueblo de Egipto. Dios lo soportó en el desierto. Eso te habla de un carácter de ese Dios grande, hermanos. De manera que Pablo en todo momento está poniendo de manifiesto ese carácter de Dios.
Ese carácter que sin ninguna duda, hermanos, podemos visualizar no solamente vive en la palabra de Dios, sino en nuestras vidas mismas. Cuánta misericordia Dios tiene, cuánto Dios me provee. Yo le oro a Dios: Señor, ayúdame a lidiar con esta situación, y Dios te da la habilidad para lidiar con eso. Ayúdame en esta necesidad y Dios te provee. Ayúdame en esta enfermedad y Dios te proporciona sanidad en su tiempo y en su momento, cuando así lo dispone. Y en eso tenemos que enfatizar nosotros, hermanos. Cuando leemos los eventos de la historia del pueblo de Dios, podemos tratar de ver el carácter de Dios en cada página de la palabra de Él, que Él está tratando de revelarse. Aún así, en las historias, Él se está tratando de revelar a nuestras vidas. La historia de la Biblia es la historia del carácter de Dios, ese Dios revelado que está en la historia de la Biblia. Y para Dios llevar a la tierra prometida a este pueblo de Israel, cuando están allá en Egipto, Él tenía que desplazar a gente que ya estaba habitando en la tierra prometida. ¿Se acuerdan de eso? Nota la misericordia de Dios para este pueblo rebelde, como lo decía Esteban. Nota a este Dios proveedor, que ahora Dios tiene que desplazar a estos 7 naciones o 7 pueblos que habitaban la tierra de Canaán, ¿sí? Los tiene que sacar de allí para que entre su pueblo de Dios, el pueblo de Dios ahí, ¿sí? La tierra prometida estaba ocupada por 7 naciones, y Dios tuvo que, de un momento dado, reemplazarlas o desplazarlas, más bien quitarlas de esa tierra y entregárselas al pueblo elegido, al pueblo de Dios. Yo no dijera: eso no es justo, Dios. Lo que pasa que desde Génesis Dios había dicho que estas naciones eran tan malvadas, tan pecaminosas, que Dios estaba esperando el tiempo de Él, que transcurriera el tiempo, y cuando su pecado llegara al tope, ¿no? Entonces Dios traería a su pueblo y usaría a su pueblo como instrumento de justicia para desplazar a estas 7 naciones que estaban ocupando la tierra prometida. Vea el versículo 19. Versículo 19 dice: y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. O sea, Dios destruyó a las naciones. Dios repartió Dios quitó a las naciones de allí para que su pueblo llegara, ¿no? Y heredara ese territorio. Dice a través del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 4. Lo busca si quiere, anótelo nada más. Isaías 43, 4. Dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima. ¿A quiénes dice? A este pueblo elegido por Dios. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombre por ti y naciones por tu vida. Imagínense cómo Dios se mueve por sus misericordias a nuestras vidas. Dios nos llama que somos de gran estima, hermanos, que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Decía David: mi embrión vio en tus ojos, ¿no? En medio de nuestra rebelión, de nuestro pecado, dice: yo te elegí a ti, ¿no? Israel, aquí en Canaán van a morir gente, le dice. ¿Sabes qué? Para yo llevarte a Canaán van a tener que morir mucha gente, para que tú ocupes su tierra que ha sido labrada por otros, que tú no has cultivado, y se te entregará en tus manos. ¿Te imaginas el trato especial de Dios para con su pueblo? Por eso es que Dios, con el hecho de que eres precioso ante sus ojos, ha entregado gente por ti. Ha entregado gente por ti, hermanos. Ve al versículo 20. El versículo 20 nos muestra claramente cómo es que este Dios es tan grande. Eso fue precisamente lo que pasó en la cruz,
que yo entregué a mi hijo por ti. ¿A quiénes? Por pecadores, por rebeldes. En este caso, entregué a otros pueblos por ti. Y en el versículo 20 dice, después como por 450 años, o sea, ya estando en la tierra prometida de Canaán, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Vamos a hablar un poco más sobre eso. El pueblo entra ya a la tierra prometida. La narrativa del apóstol Pablo, que les está hablando en la sinagoga a los judíos y a los que ahora los hermanos que no eran judíos, ¿sí?, a los gentiles que ya son convertidos, les empieza a hablar sobre esa narrativa que ya estando el pueblo en la tierra prometida, la conquistan ellos y están ahí por 450 años, durante los cuales Dios les dio jueces, ¿no?, que no son como los nuestros hoy en día. Esos jueces eran como líderes militares, ¿no?, pero lamentablemente con mucha carencia y poco carácter que tenían ellos. Quizás el más conocido y que uno pensaría que es mejor, que fue el que mejor se comportó, fue Gedeón. ¿Han escuchado la historia de Gedeón? ¿Sí? Quizás ganó una batalla con 300 personas contra miles de personas, y Gedeón tiene la osadía, después de que Dios le mostró su gran poder de vencer con 300 personas a multitudes de personas, todavía tiene la osadía de construir un ídolo y adorarlo. Y Gedeón tiene un problema de carácter, era colérico. Ya saben lo que es colérico. Y en un momento dado, un grupo de sus hermanos, fíjense, un grupo de sus hermanos de Gedeón no le ayudaron en una batalla. ¿Saben lo que hizo? Los mandó a matar a todos, simplemente porque no le ayudaron. Y después vemos a otro juez, que fue Sansón, cuyo problema era el problema de la lujuria, y por eso también perdió. 450 años donde el pueblo pecó, y luego entonces Dios le impone consecuencias y otra vez vuelve, el pueblo confiesa su pecado, el pueblo se arrepiente, Dios le levanta un libertador, lo saca de la esclavitud y vuelve a comenzar otra vez. El pueblo peca y el pueblo sufre consecuencias. Dios lo lleva al arrepentimiento, se arrepienten, Dios le levanta un libertador, y 4 siglos y medio así, con la misma. El pueblo hebreo, escogido por Dios, se caracterizó más por la desobediencia que por la obediencia, hermanos. O sea, si nos ponemos a pensar, en realidad fue la pura bondad, misericordia que sostuvo a este pueblo, hermanos, porque carecían de obediencia, se afloraba su desobediencia con Dios. Y el texto que leímos dice que el último, ¿quién fue de los profetas o de los jueces? Fue Samuel, dice ahí, el gran profeta, pero que tuvo un gran problema. Usted lo puede ver en 1 Samuel, apúntelo, 1 Samuel 8, del 2 al 5. ¿Qué pasó con este profeta, con este juez también? Es que no supo criar a sus hijos. Sus hijos estaban en posición de jueces en Berseba, pero no fueron honestos, se corrompieron igual que los demás jueces, ¿sí? Llega el momento de que el pueblo no los quería porque eran malvados como los anteriores jueces, y el pueblo le dijo a Samuel: nosotros no queremos a tus hijos por jueces, danos un rey para ser como las demás naciones, porque las demás naciones tenían ya reyes, mas el pueblo de Israel no tenía rey, porque Samuel consideraba que el rey de Israel era Jehová, era el Dios Altísimo, y por eso no quería poner reyes ante el pueblo de Israel. Por eso había únicamente jueces, pero sus hijos fueron tan malvados que el pueblo dijo: no, queremos un rey como las demás naciones tienen. Samuel ciertamente se entristece. Samuel sabe que está en un punto donde Dios siempre lo consideró como el rey de Israel, ¿sí? Pero
Se pone triste. Dios le dice a Samuel: tranquilo, Samuel, ¿no? Ellos no te han rechazado a ti, sino es que a mí me han rechazado. Pero no te desagrades, no te molestes, porque yo les daré el rey que ellos quieren, ¿sí? Por esto desagradó a Dios esta situación, y cuando ellos pidieron un rey, básicamente les dijo: ustedes escojan a quien quieren como rey. Y todo el pueblo escogió ¿a quién? A Saúl como rey. Fue el primer rey que reinó por 40 años. El pueblo pidió a Saúl. Saúl gobernó por 40 años, un hombre iracundo, caprichoso, utilitarista. Quiso usar a Samuel todo el tiempo para su propio beneficio, pero nunca, hermanos, mostró Samuel un temor hacia Dios. Saúl nunca mostró un temor hacia Dios. Versículo 21 y 22 de Hechos capítulo 13. Dice: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora vamos a estructurar otra vez todo, vamos a ponerlo en la pizarra. Egipto, desierto, tierra prometida, jueces, rey, Saúl, David. Imagínate, gobernado por 40 años por un rey malvado como lo fue Saúl. El texto dice que Dios le dio a Saúl, al pueblo, lo que ellos pidieron, pero el texto también dice que Dios le levantó a este pueblo a David, un hombre conforme a su propio corazón, dice. Si tú sigues la historia que hemos resumido hasta ahora, ¿no? Dios eligió a los patriarcas, Dios llamó, Dios movió, Dios salvó, Dios juzgó, Dios destruyó, Dios sacó, Dios engrandeció, Dios soportó, Dios toleró. Podemos ver a un Dios misericordioso en el Antiguo Testamento. Dios está continuamente obrando a favor de sus hijos, hermanos. Pese a que somos rebeldes, Dios obra. Pero no por eso va a pasar por alto nuestro pecado. Dios tiene que poner un alto, y por eso fueron juzgados, por eso muchos murieron, y no porque no hayas pecado no vas a morir. Eso está desde Génesis, que tú morirás, a la tierra volverás, al polvo volverás. Pero podías haber disfrutado en esa tierra una vida más placentera, vivir en obediencia a Dios, ¿verdad? Es lo mejor. Y ahora nos dice que después de ese rey malvado de la tribu de Benjamín, de donde no iba a venir el Mesías, ¿sí? De la tierra de Benjamín no iba a venir, Dios levantó a David de la tribu de Judá, de donde sí vendría el Mesías. O sea, Dios los dejó por 40 años, o sea, como que 1 minuto y medio más o menos, según el parámetro que tenemos. Los dejó por 40 años con un rey malvado, y que sabía que el Mesías no iba a venir por esa línea de Benjamín, de la tribu, sino Dios levanta a David de la tribu precisamente de Judá, porque de ahí sí iba a venir el Mesías. Y lo que el texto hace a partir de allí, hace un brinco a la persona de Jesús, para presentar a Jesús como hijo de David o descendiente de David, de la casa de David. Pero como el texto no ha terminado con la historia del Antiguo Testamento, lo voy a hacer la próxima semana. Voy a abordar la vida del Mesías para la próxima semana, para continuar con David, porque David es bueno. Vamos a ver el versículo 36 ahora. En el versículo 22, Dios levanta a David, dice allí. Por eso me quiero saltar ahora hasta el versículo 36, para la otra semana abordar lo del Mesías. Versículo 36 dice de esta manera, hablando de David todavía. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: porque David después, aunque no aparece allí en la 90, en la versión 60, esa palabra después quiero que se enfatice. Es más, si la quiere apuntar, después, quiero que apunte 3 palabras: después, propósito y generación. Si usted tiene su Biblia electrónica,
puede verla allí en la versión palabra de la Biblia de las Américas. ¿Sí? Dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. En el tiempo que me queda, en ese tiempo, eso es exactamente lo que quiero abordar. Quiero hablarles del versículo 36. Yo quiero culminar la historia del Antiguo Testamento con David, donde David muere, es sepultado, pero hay cosas importantes que se dicen de David en este versículo, que son 3. ¿Qué les dije? La palabra después, la palabra propósito y la palabra generación. El texto habla de la muerte de David, y parte de lo que el texto nos está ayudando a entender es que aunque David murió y vio corrupción, porque era normal, Génesis 3 nos dice así, ¿no? Que vamos a morir, ¿no? Como cualquier otro mortal. David no muere hasta que después. Esa es una palabra clave. David muere cuando el propósito de Dios en la vida de David había terminado. Después de cumplir su propósito, ¿no? Después, propósito, ¿en dónde? En su generación, David durmió. Entonces estamos viendo un calendario que Dios tiene desde la eternidad, ¿sí? Pasada, donde tú tienes un propósito que vivir. Tú no serás llamado hasta que ese tu propósito haya terminado en tu vida, hermanos. Por eso es que Jesús enseña y dice Jesús, ¿quién de nosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora a su curso de su vida? ¿Quién de nosotros, por ansioso que esté, dame oportunidad de vivir ¿quién? ¿Quién puede añadirle una hora al curso de su vida? Nadie. Tú puedes preocuparte, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no podrás extender tu vida más allá del día que está señalado en tu calendario. Dicen por ahí que tenemos caducidad, ¿no? Tenemos una caducidad. Hasta aquí se venció y hasta aquí. David en el Salmo 39 explicaba precisamente sobre eso. Y decía, tus ojos vieron mi embrión que tú entretejiste desde antes de la fundación del mundo. Tú me formaste. Pero me formaste, ciertamente. David entiende que lo formó con un propósito específico. Y yo tengo, hermano, usted tiene que vivir el propósito de Dios. Y hasta que no termine de vivir tu propósito, mi vida no puede concluir, no puede caducar, no puede dormir, no puede descansar. ¿Por qué? Porque precisamente no ha terminado el propósito de Dios para nuestras vidas. Como decía, la palabra clave es después. No aparece allí en ese versículo de una manera accidental. Después de David cumplir su propósito en su generación, David durmió. De manera que David tenía algo que Dios tiene que hacer con él en esa generación. Él no vio a él no vino a una generación anterior, no vino a una generación posterior, sino él vino a una generación específica por Dios. Los propósitos de Dios son tiempos específicos, generación específica. Dios te trajo en este tiempo porque Él tenía un propósito específico y te puso aquí en esta generación porque Él tenía una generación específica donde el propósito de Dios se cumpliese en tu vida. ¿Y saben qué, hermanos? Y muchas están papaloteando. No saben. O sea, no saben de dónde vino, a dónde va, qué estoy haciendo acá, porque no han entendido el propósito de Dios. Así será con nosotros, hermanos, hasta que nosotros no terminemos de vivir dicho propósito, no vamos a morir. David muere después, dice, ¿de qué? De cumplir el propósito en su generación. La plenitud del tiempo, hermanos, llegó también en Jesús. Vino, dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando la plenitud del tiempo
no en un día antes, no en un día después. Y allí podemos ver a Dios desarrollando la historia, usando a sus líderes conforme a sus propósitos en su tiempo. Dios hace todo hermoso en su tiempo. Dios hace todo hermoso en su tiempo. Sus propósitos son indetenibles, como ya lo mencioné. Cuando nosotros vamos más rápido, dañamos los propósitos de Dios. Cuando vamos más despacio, Dios termina usando a otra persona, porque más dice, tú vas como los animalitos que caminan muy lentos, las tortugas. Vas muy lento y Dios tendrá que usar a otra persona. El propósito de Dios, acuérdense, es tiempo específico, generación específica. Dios no te trajo en ese tiempo para que desperdiciemos nuestro tiempo. Dios te trajo en ese tiempo específico para bendecir, para el propósito de Dios, para una generación específica. Moisés tuvo una gran idea, ¿verdad?, a los 40 años de libertar al pueblo judío, y terminó matando a una persona. Le costó el desierto por 40 años, no pudiendo regresar por temor, ¿no?, por miedo. Porque Moisés se entendió, y el texto de Hebreos nos dice, en el capítulo 11 nos dice que Moisés entendió que Dios tenía un propósito para él. Pero ¿sabes qué? Moisés tuvo que pasar por el desierto para formar carácter, para realizar el propósito de Dios, hermanos. Al final de los tiempos, ¿saben qué Dios dice de Moisés? No halló un hombre tan manso en la tierra. Entonces, ¿qué va a pasar, hermano? Tenemos que ir al desierto por 40 años para formar carácter. ¿Quieres ir al desierto por 40 años? A mayor responsabilidad, mayor es el calor, ¿no? Mayor las dificultades en el camino. Pero ¿qué crees? Que Dios nos ha dicho: no están solos, yo voy contigo. No te desesperes, decía Josué, ¿no? Decía Josué: no se desalienten, ustedes sigan adelante, fortaleceos en el Señor. Moisés quiso liberar al pueblo, pero a distiempo, hermanos. Moisés lo quiso liberar fuera de tiempo. David, después de haber cumplido el propósito, como dice, en su generación, entonces murió. Y allí habla de tiempo, tiempo, tiempo. Y dejen darles una ilustración para que podamos entender la importancia del tiempo. Hay una familia con 2 hijas. Una tiene 15 años, es soltera. Otra tiene 28 años, es casada. Esta de 28 años, que es casada, llega en un momento dado y le dice: papi, mami, estoy embarazada. Y todos están contentos. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué gozo! Vamos a hacer una comida, la celebración y toda la cosa. Están comiendo, y a la vez llega la de 15 años y dicen: mami, papi, estoy embarazada. ¿Qué creen? Ya no hubo aplausos, ya no hubo nada de eso. Hubo lágrimas, hubo llanto, hubo vergüenza, dolor. Y la hija de 15 años dice: pero yo no entiendo. Ella es hija, yo soy hija. Este que llevo también es tu nieto. El que va allí también es tu nieto. ¿Sabes cuál es la diferencia? Tiempo. Tú estás fuera de tiempo. Esa es la gran diferencia. ¿Sí entendimos esta ilustración? Muy sencilla, ¿verdad? Pero muy clara, muy dolorosa. Y cuando tú miras la vida de David en la historia de Dios, él no estuvo fuera de tiempo. En la historia de Cristo, él no estuvo fuera de tiempo. En el tiempo señalado, Cristo vino a la tierra. En el tiempo señalado. David fue puesto en su generación porque Dios entendía que él tenía un propósito que llenar en esa generación. Fuera de esa generación, hermanos, David hubiera sido una sola pieza en un rompecabezas donde oye, ¿qué era esta pieza? ¿Dónde la meto? No encuentras dónde colocar esa pieza. Y así son las personas que no tienen muy claro su propósito.
no sabes dónde encajar. Aquí, no, aquí falta, no, pero aquí sobra. No puedes encajar, porque somos como esas piezas de rompecabezas, porque no hemos visto el propósito de Dios. Pero el tiempo de David fue mucho más allá que la generación que él vivió, hermanos. Tú estás en esta generación y estás colocado, tú tienes un propósito, a veces es más claro en otro que en ti, pero tú tienes un propósito. Yo ahorita les voy a mencionar sobre eso. Y tu sentido de satisfacción en la vida, hermanos, depende en gran manera de que lleves a cabo el propósito de Dios. Fuera del propósito de Dios no podemos encontrar cierta satisfacción en nuestras vidas, ¿no? Es, por ejemplo, el que cocina, ¿verdad? El que cocina, no, me fastidia esto, no es su propósito, cocinar. No encuentra satisfacción. Pero ¿qué crees? Que otros que sí tienen el propósito de la cocina, no, mira, hago esto, no, les va a gustar, no, que quién sabe qué, y no. Y tú las encuentras con alegría y gozo y no. Y otras, y no tienes algo más, platicábamos en la mañana, ¿verdad? ¿No tienes algo más que eso? O sea, oye, ¿no? Dios nos crea, nos hace nacer. Dios nos coloca en una generación y nos coloca en una posición, nos coloca en el trabajo, nos coloca en ministerios, nos dice que esta es tu posición, este es tu propósito, y eso que es tu propósito, que es el que te va a producir tu mayor satisfacción, te va a causar porque cree que ese es tu propósito. Toda esta manera de aplicación, hermanos, pensando en David y su propósito y cómo él murió después de que cumplió su propósito, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Diríamos que el alfarero, cuando construye una vasija, ¿no?, a alguien que le pregunta, ¿qué es eso? Porque no le veo forma, a menos que tenga la cita, pues no sé, la jareta, algo así, para poderse agarrar. Entonces tú dices, es un vaso. Él no dice, el alfarero, pues no sé para qué la utilicen. No tiene definido el alfarero. No, hermanos. El alfarero hace, si taza, hay que la orejita, ¿no? Si va a ser un vaso, lo hace más profundo, más largo y no tiene orejita, ¿no? Entonces la gente entiende, este es vaso. Este es, ¿cómo se llama? Este es una taza. Este es un plato hondo para caldos. Este es un plato plano para, no sé, guisado, no sé. Entonces, ¿sí entienden todo esto? De la misma manera, así lo hace Dios, de una manera construyendo nuestro propósito en nosotros, ¿sí? Te va a producir mayor satisfacción cuando estás dedicada a tu propósito, porque tu satisfacción y la mía está íntimamente ligada al carácter de Dios, hermanos, a la razón por el cual Dios nos creó. Una vida sin propósito, diría un autor, es una vida sin gozo seguro. Una vida con múltiples propósitos es una vida compleja. Cuando tú tienes muchos propósitos, es una vida compleja. Que voy aquí, que voy allá, que hago esto, que allá. Es una vida compleja. Pero una vida con propósito, hermanos, trae satisfacción, ¿sí? Una vida con singularidad de propósito es una vida altamente efectiva para el reino de los cielos. Nosotros estamos en las manos de Dios, creados con un propósito en una generación específica, y Él es el único que tiene la capacidad de tomar tus dones, tus talentos, las oportunidades, las habilidades y dirigirlas todas en una sola dirección. ¿Cuál es? Bendecir a Dios, bendecir al pueblo de Dios, bendecir para la gloria de Dios, de tal manera que tu vida sea una vida efectiva para el reino de los cielos, hermanos. Es lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que tú sabes hacer? ¿Qué es lo que tú dices? Dios, me dices, estudié, o me dices el don o el talento de la administración. Tú me dices el talento, o estudié leyes, o estudié que
todo hacerlo para la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para vivir en relación con Dios. Nosotros fuimos creados para amar a Dios, fuimos creados para obedecer a Dios, para vivir en una total dependencia con Dios, hermanos. El peligro de no vivir en el propósito de Dios, el peligro, escuchen esto, hermanos, el peligro de no vivir en el propósito de Dios es que Satanás siempre tiene uno o muchos que ofrecerte propósitos. ¿Qué propósito es? Voy a la disco. ¿Qué propósito? Voy con los amigos. Voy con familiares. Hago esto, hago aquello. No tienes propósito. Y cuando no tienes propósito, Satanás está totalmente dispuesto a darte propósitos a tu vida. Lo hizo con Cristo en el desierto, acuérdense. Cristo tiene muy clara su misión y aún así Satanás fue y le ofreció propósito cómo vivirlo. Pero tenemos que recordar que sus propósitos de Satanás, ¿qué son? Temporales, nada más son temporales. Y lo que Dios nos da, los propósitos, son eternos. Y David escribió en el Salmo 138:8 y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Lo dice el salmista David. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Quiénes eran las obras de sus manos? Nosotros mismos. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá sus propósitos en mí. ¿Sabes qué, hermano? La rendición a Dios me encamina a sus propósitos. En rendición yo no peleo con la corriente donde Dios me está llevando. En la rendición yo soy llevado por el viento de Dios, ¿no? Y entonces cuando tú terminas de vivir el propósito de Dios en tu generación o mientras la vives, esa es la definición del éxito en el reino de los cielos. La definición del éxito del reino de los cielos, de propósito, no tiene nada que ver con títulos, con recursos económicos, ni estatus sociales, ni el tamaño de la casa, porque aún que Dios lo haya provisto, aunque Dios haya provisto tu mansión, aunque Dios haya provisto tu título de la escuela, no tiene nada que ver con el éxito de Dios, todo lo que es en la tierra. La definición de éxito en el reino de los cielos, la definición de éxito en el reino de los cielos es que llenaste o no el propósito del cual tú fuiste creados. Es como Dios te pone palomita o te pone tache. El propósito de Dios, o lo llenaste o no el propósito del cual tú fuiste creado. Porque cuando tú lo llenas, estás satisfecho. Dice: para eso yo te hice, te dice Dios. Para eso yo pensé en ti. Por eso yo te di todos estos dones, todos estos talentos. ¿Para qué? Para que cumplieras el propósito. Porque vuelvo a decir, si no hacemos el propósito de Dios, Satanás viene y te da muchos propósitos. Muchos propósitos te da. ¿A poco no? ¿Dónde estaríamos ahorita usted y yo? ¿Dónde estaríamos? Es domingo. No hay escuela, no hay trabajo, incluso a muchos no cocinan los domingos. ¿Dónde estaríamos ahorita? ¿Dónde estaríamos? Durmiendo en la playa, con nuestros familiares, acostados, viendo la tele, viendo unas películas. ¿Dónde estaríamos? ¿A poco no da muchos propósitos Satanás? Te da muchos propósitos, muchas opciones. A ver, ¿qué quieres? ¿Descansar? Vente para acá y ahí te abrazo en los brazos de Morfeo, ¿no? Y allí te agarro, ¿no? Hermanos, no podemos tener éxito en la vida y haber fracasado en el reino de los cielos. No podemos. Miren, yo me titulé, miren, yo me compré, miren, yo tengo aquello, yo tengo aquí, ya. Pero ¿qué crees? Fracasases en el reino de los cielos. David hubo una combinación, porque también, ¿verdad? David como que hubo una combinación con éxito y fracaso. Porque la nación de Israel alcanzó su clímax
de bendición sobrenatural bajo el reinado de David. No hay duda de eso. O sea, de verdad, nunca hubo un rey como David en todo lo que es el pueblo de Israel. Pero cuando David quiso fabricar o construir el templo, Dios le dice: no, David, tú no eres el hombre indicado. Tú has derramado mucha sangre, ¿no? Como si Dios le dijera a David: mira, David, si es verdad, yo te hice un gran guerrero, yo te hice un gran fuerte en eso, en las batallas, pero como decimos nosotros los mexicanos, te pasaste, David. Te pasaste porque incluye hasta la muerte de Urías, de la esposa de Betsabé, incluyendo eso. Te pasaste. Es como si nosotros nos dieran ciertos talentos, ¿no? Y abusamos de esos, ¿no? Te dio el talento, el don de sanidad, y ahí empiezas a orar por los hermanos. Sí, hermano, pero ¿qué cree que me tiene que pagar cierto dinero para que la unción venga? Te pasaste. Es lo mismo que le pasó a David, ¿no? Hermanos, entonces podemos ver que David tuvo éxito, un éxito parcial, pero diríamos una parte del propósito de Dios que él pudo haber vivido, que era el sueño de construir ese templo, hermanos. Nada más no, porque era al Dios que amaba, al Dios que adoraba. Y Dios le dice a David: no, David, será tu hijo. Lo más triste, que el hijo que lo hace salió peor que David. Pero era el propósito de Dios. Era el propósito. David, ya estabas muy manchado, tu reputación está súper manchada, y no quiero que se levante alguien y dice: no, pues pero David, que quien construyó, pero todo esto hizo. Pero es mejor que alguien entre limpio. Y conforme al tiempo, Salomón fue peor que eso. Propósito no es actividades, hermanos, ¿sí? La gente piensa que estoy lleno de actividades, entonces estoy llenando propósitos. No. Cuando yo pienso de esa manera es como confundir movimiento con desplazamiento. ¿Sí entienden la diferencia? Movimiento con desplazamiento. Tú puedes sentarte en una mecedora y darle. Mucho movimiento, ¿no? Pero no avanzas. No puedes ir a ningún lado. Es como confundir el ruido con poder. Unos piensan que porque grita, ya está la presencia de Dios aquí. No, confunden el ruido con poder también. ¿Qué es el propósito entonces? Échale pluma ahí. ¿Qué es el propósito? Es la intención original para lo cual alguien es creado o para lo cual tú fuiste creado. Es la intención original para lo cual tú fuiste creado. Así es la razón para la existencia de algo o de alguien, es el objetivo que inspiró a la creación de algo. ¿Cuál es el propósito de Bernabé? ¿Cuál era el propósito? Caminar al lado de Pablo. ¿Cuál era el propósito de Timoteo? Ser el discípulo fiel que Pablo, en el que Pablo confió, ¿no? Y le pasó el bastón, y en un momento dado le dice a Timoteo: solamente te tengo a ti. No tengo a nadie en que sea del mismo interés que el mío. ¿Y qué va a hacer ahora? Pablo es el reconocido por todos, el gran Pablo, hoy por hoy se menciona, ¿no? El gran apóstol de Jesucristo, Pablo. Pero ¿qué creen? Pablo sin Timoteo no hubiese podido llevar a cabo el propósito de Dios. ¿Ya ven que muchos tienen que estar abajo y muchos tienen que estar arriba? No todos somos cabeza. Somos parte del cuerpo, del miembro, somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? No todos van a estar predicando aquí, pero que sí quiero que muchos se levanten de predicadores, ¿no? Para yo descansar un poco. Pero hermanos, no todos somos pies, no todos somos manos, dice el apóstol Pablo, ¿no? A los Corintios, pero todos tenemos una función que hacer. El propósito de mi vida no es predicar, el mío, Leonel, tu propósito no es predicar.
Predicar es el instrumento por el cual Dios me está llevando a realizar el propósito de mi vida. Tenemos que entender esa gran diferencia. Dios me creó para predicar, y esto me va a decir, voy a decir también esto de una forma para que ustedes entiendan esto, que para mí el instrumento, mi propósito no es predicar, pero sí es un instrumento, en mi caso la predicación, que tú seas un agente de influencia en tu generación, que es lo que dijo David, ¿no? Que él murió después de haber cumplido el propósito, ¿en dónde? En su generación. Entonces mi propósito no es predicar, pero sí es un agente, la predicación, para yo influenciar mi generación. Con mi predicación, con lo que Dios me ha dado, con el talento, con el don que Dios me ha dado eso para yo influenciar mi generación, ¿sí? Y es cuando ocurre esto, y entonces, ya que ocurre, entonces morimos y Él nos llama. ¿Sí me entendieron esto? Tu propósito no es la gran cocina, ¿no? La cocina es un instrumento para cumplir y desarrollar el propósito de Dios. ¿Qué te ríes? Dios nos ha llamado a ser parte de la historia, a impactar la historia. No nos ha llamado a registrar la historia, hermanos. No nos ha llamado a ser reporteros de la historia. Dios nos ha llamado a impactar la historia. Ese es el propósito tuyo y mío. ¿Cómo estás impactando en tu trabajo? ¿Estamos impactando en nuestro trabajo? ¿Estamos impactando en la escuela? ¿Estamos impactando en la oficina? ¿Estamos impactando donde quiera que nosotros vayamos? ¿O estamos pasando por alto el impacto y decimos, no, pues que no conozcan? Pues al que Dios llama lo va a escoger a su tiempo, y yo no. Tenemos que impactar, hermanos. Tenemos que impactar nosotros, ¿no? Fíjense que mi hija se acuerda de un hecho, de que en una ocasión estábamos en un hotel, y entonces ella se acuerda perfectamente y me lo recuerda unas que otras veces, ¿no? Dice que pues ella era niña, tenía como 4 o 5 años, y dice que estábamos en el área de las albercas y que una persona se sintió mal, ¿no? No sé qué le pasaría, ¿no? Creo que se le bajó la presión, y dice, yo me acuerdo perfectamente, papá, que tú fuiste y oraste por la persona, ¿no? Tú oraste por la persona y se restableció la persona. ¿Qué pasó? Y yo dice que yo le empecé a hablar, ya no me acuerdo yo bien, ¿no? Pero lo que le empecé a hablar de Cristo y todo eso. O sea, es impactar tu generación, hermanos. Yo de verdad que yo tengo la oportunidad de predicar la palabra de Dios, es impactar la generación, ¿no? Y ahí estoy orando, Señor, dame gracia, dame denuedo para predicar tu palabra. Es impactar nuestra generación. Muchas veces, hermano, no tienes que hablar de Jesucristo. Muchas veces con tu ejemplo te van a decir, oye, ¿por qué eres tan diferente? Paz. No les tienes que decir, oye, escúchenme, aquí, oficina, aquí. No. Con tu ejemplo, que llegas puntual, ¿no? Que no te agarras más tiempo de tu hora de comida, de que entregas puntualmente los trabajos que se te piden, de que sales en la hora y no le dices, ahí me checas mi tarjeta, y tú te vas 3 horas antes, ¿no? En eso, hermanos, va a decir la gente, oye, ¿por qué eres tan diferente? Mira, es que Cristo, es que Dios me transformó, es que Dios, que crees que yo era así como tú, que no venías y nos hablabas y que chéquenme por favor, ¿no? Yo era así como tú. Pero ¿qué crees? Que hoy que he conocido, que he nacido de nuevo, que he entendido todo esto, Dios me ha cambiado. Cuando David cumplió su propósito, ¿qué pasó, hermanos? Dios lo llamó. Recuerda que al encontrar el propósito, comienza primero recordando que tú fuiste creado para conocer y amar a Dios, hermanos. Mira, es que muchos encuentran su propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues mi propósito en esta vida es ser un gran abogado.
y se olvidan que fueron creados para conocer y amar a Dios. Se olvidan. Y sí, ejercen la abogacía, ejercen su carrera y se olvidan completamente de Dios. No, yo fui creado, yo tengo el don de ser un gran arquitecto, ¿no? Se olvidan. Conociéndole poco, hermanos, a Dios, amándole poco a Dios, probablemente tu propósito se haga un poco turbio, no encuentres bien, porque no amas a Dios, porque no entiendes cuál es. Tú fuiste creado para llenar ciertas metas que Dios ha puesto en tu camino como parte del plan de redención. ¿Cuál es el plan de redención? De que por el camino tú puedas predicar, por el camino tú puedas inducir a personas y decirles: en Cristo tenemos salvación, en Cristo tenemos redención, en Cristo, y así colaboras para el plan de redención. Tú fuiste creado con ese propósito. El chiste es que nosotros entendamos bien esto. Tú fuiste creado para que tú uses el tiempo. Decía Pablo: aproveches bien el tiempo porque los días son malos. Y que tú recuerdes que muchas de las cosas de la diversión de este mundo es algo que se puede multiplicar cuando haces el propósito de Dios eternamente en la eternidad, y de 1000 formas, muchas mejores, ¿sí? Hoy por hoy diríamos: hay que aprovechar bien el tiempo, vamos al cine, vamos a esto, vamos a aquello, y vamos. Pero sí, no estoy diciendo que esto sea malo, no lo estoy ni tan siquiera satanizando, no, al contrario. Convivan como familia, yo lo he dicho, convivan como familia. Pero ahora sí, lo primero es lo primero, dirían por ahí. Lo primero es lo primero. Y lo primero es, si somos convocados a venir a adorar a Dios en coinonía, en congregación, ¿qué creen? Vamos a ir al parque, pero saliendo de la iglesia. Vamos a ir a las pizzas terminando de la iglesia. Vamos a ir al cine terminando de la iglesia, ¿no? ¿Sí me entienden esto? Después que David, vuelvo con David, después que David cumplió el propósito en su generación, David durmió, y eso a mí me da tranquilidad, que hasta que termine mi propósito yo, o lo cumpla, yo estaré con vida, hermanos. Yo cuando yo cumpla mi propósito, no quiero vivir un día más en esta tierra, porque estaré viviendo en despropósito ya. Y ese es el Dios que construye toda esta historia redentora, pero lo hace a través de una persona a la vez. O sea, yo hablo, esa persona habla, esa otra persona habla, esa otra persona habla, así lo hace Dios. No lo hace por vía telepáticamente. No. Yo hablo a esa persona le habla a otra persona, esa otra persona le habla a esa persona. Y miren, hermanos, así se expande el reino de los cielos. ¿Estamos? ¿Estamos, hermanos? Pónganse de pie en esta hora. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.